La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos de Radio INA? Muy buenos días y gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a platicar el día de hoy con la arqueóloga Reina Cedillo y bueno, seguramente el tema será de su interés, estos trabajos, estas charlas que hemos estado teniendo sobre temas de salvamento arqueológico que nos llevan a conocer investigaciones interesantísimas, temas siempre diversos y cuestiones que despiertan mucho la curiosidad de nuestros oyentes. La arqueóloga Reina Cedillo es egresada de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con especialidad en arqueología. Participó en el rescate del Cerro de la Estrella, en el rescate Cerro de la Estrella, y ha realizado además trabajos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, localizando, por ejemplo, el Tlilancalco de Atzacoalco, en la calle de República de Venezuela, número 44, que es, nos platicaba antes de entrar al aire, la Casa Negra sería, ¿no? La traducción de Tlilancalco. Si después tenemos tiempo, platicaremos un poquito sobre esto. También en el anexo de la Casa de los Condes Eras y Soto, sede del Archivo Histórico del Distrito Federal. No, es este domicilio, ¿verdad? Sí. El anexo de la Casa de los Condes de Eras y Soto, bellísima casa virreinal. Sí, República de Chile 8. En República de Chile 8. Y bueno, en Bolivia, número 16, también en el centro de la Ciudad de México, se localizó un objeto, un pino, que es precisamente el tema que nos ocupará el día de hoy. Hay que decir también que la arqueóloga Reina Cedillo excavó en Comalcalco, Tabasco, un sitio arqueológico interesantísimo, y que ha sido responsable de las exploraciones arqueológicas en el Museo Nacional del Virreinato por más de 20 años, localizando elementos del sistema hidráulico, principalmente de este magnífico edificio. Arqueóloga Reina Cedillo, gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, decíamos que nuestro tema en esta ocasión va a ser este pino, un objeto. Hemos hablado en estas conversaciones pues de temas muy diversos, a veces la localización de un sitio, a veces la localización de una tumba, los trabajos en algún edificio muy grande y muy importante, pero en esta ocasión la guía de esta conversación va a ser un objeto que apareció en un salvamento arqueológico en el centro de la Ciudad de México, en Bolivia, número 16, y que presentó pues características muy importantes. Comencemos contando qué fue lo que ocurrió en Bolivia, número 16, para saber cómo fue que Salvamento Arqueológico y la arqueóloga Reina Cedillo entraron a este predio. ¿Nos podría platicar esto, arqueóloga? Sí, bienvenida. Claro, muchas gracias. Bueno, el salvamento se hizo en un predio que en ese momento se utilizaba como estacionamiento en la calle de República número 16. Bolivia 16, perdón. En ese lugar estaba una casa que había sido catalogada como monumento histórico del siglo XVIII, pertenecía al conde de Guadalupe del Peñasco, pero aún siendo catalogada la tiraron. ¿Esto en qué época se tiró? Más o menos en 1950. Y se convirtió en un estacionamiento de un solo nivel. Para cuando hicieron la denuncia de que se iba a construir ahí otro estacionamiento, pero en este caso ya era de 3 niveles, fuimos a ver el terreno. Y bueno, por la cercanía con el recinto histórico, por estar en el perímetro A del centro histórico, pues decidimos que era un sitio de alto potencial arqueológico y entonces se realizó un rescate. Se localizó la planta de la casa del siglo XVIII, pero nada más todo lo que es la cimentación. Se localizó parte del callejón de la Plaza de la Pulquería de Celaya, que estaba ahí, pero que ya no aparece en los mapas actuales. Había un teatro que se quemó, el Teatro de los Gallos, y las calles de lo que es ahora República de Perú y Bolivia estaban unidas por este callejón de la Pulquería de Celaya. La Pulquería de Celaya estaba a un lado de esta plaza. Con los cambios urbanos y todo se cerró la calle, el callejón, y entonces quedó convertido en un predio que se vendió y ya se hizo la casa que le comento.
Entonces se localizó parte del callejón, o sea, todo el empedrado del callejón, la pared de la pulquería de Celaya, el teatro no, porque ya no correspondía a al límite del terreno, pero sí se localizó toda la planta y ahí había dos pozos de agua con los que se surtían los habitantes de este edificio, y en uno de ellos, que ya no tenía agua, tenía basura y tenía tierra, aparecieron varios objetos, y el principal motivo de la investigación fue el que después identificamos como pino. Al momento que nosotros lo localizamos no sabíamos qué era. Era un objeto cónico, hueco, que nunca habíamos visto, de barro, que nunca habíamos visto, nunca lo habíamos visto en otra parte, en otros materiales, era completamente desconocido. Y como no sabíamos ni su uso ni su función, lo guardamos. Lo importante era que era una pieza completa, pero de la cual ignorábamos todo. Entonces lo guardamos y por varios años permaneció guardado en una caja como un objeto que, pues, no identificado. Después, estando revisando bibliografía para otro objeto que también aparece con frecuencia en el centro histórico y que tampoco sabemos para qué se ocupaba, que son los llamados encapuchados, que son como pequeñas representaciones del Ku Klux Klan, chiquitos, pero es igualitos así, un objeto cónico, sí, una figurita humana cónica con hoyitos para los ojos, nada más. Entonces estábamos insistiendo en saber qué era. Y casualmente empezamos a ver que todo lo que se refería a los preparativos para la Semana Santa, cómo celebraban la Semana Santa en esa época, qué hacían nuestros antepasados, y bueno, y sobre todo la lectura del libro de García Cubas, que es el libro de mis recuerdos, su título. Pues él menciona, ¿no?, que cómo se preparaba la gente, qué hacía, qué compraba, que iban al rosario, que iban a los templos. Y entonces alguna parte muy importante es la que se refiere al altar de Dolores, una tradición que para nosotros ya es completamente desconocida, aunque se está retomando, está como nueva fuerza ahora, ya se ponen varios templos, pero que desapareció, pero que fue muy, muy importante en el siglo XVII, XVIII y XIX todavía, de nuestro tiempo. Entonces, él menciona que los altares de Dolores llevaban muy diversos objetos, y menciona uno que dice pinos. Los pinos, pues sí, quién sabe qué sería, ¿no? Pero hubo un momento en el que sí se pudo relacionar el pino con lo que él describe como pino, con el objeto aquel que nosotros teníamos guardado desde hacía tiempo. Y dijimos, es que ese objeto, de principio le habíamos llamado mazorca porque tenía la forma de una mazorca, sí, parece una mazorca. Entonces dijimos, bueno, es un pino. Entonces lo sacamos de donde estaba y vimos que sí funcionaba como García Cubas lo describe, que se le pone chía, que semillas de chía, se le pega a la pared, que se llena de agua y que se le está constantemente humedeciendo. Y que entonces la chía germina y cubre el objeto y se forma un ciprés, que en este caso él lo menciona como pino, y que ya después vimos que otros cronistas también lo llaman así, pino, ¿no? Yo quisiera un poco hacer un resumen de lo que hasta ahora hemos dicho, porque se me hace muy interesante seguir la pista de los trabajos arqueológicos y hasta dónde siguen caminando después del propio hallazgo. O sea, no es solamente estar en el sitio donde se encuentran los objetos, sino después seguir la pista de los objetos. Mencionaba la arqueóloga Reina Cedillo la cuestión de la denuncia, ya habíamos dicho en otras ocasiones, no es precisamente denunciar como una acusación, sino estamos hablando como permitir el permiso de construcción para que se pueda realizar una construcción posteriormente. Entonces, bueno, un sitio donde se había derruido una casa, funcionaba un estacionamiento, deciden hacer un estacionamiento más grande, tienen que se da aviso claro, al INAH para que antes se revise el terreno por las características de la zona, y es ahí donde en un pozo cegado ustedes encuentran este objeto, un objeto que dicen quién sabe qué sea, pero es un objeto entero, que además esta es otra característica muy peculiar. No encontraron un pedacito, encontraron un objeto íntegro, pues. Entonces, esto se lleva
¿A qué espacio, en donde se guarda? Se analizó, lo medimos, vimos de qué era todo eso, la forma, y se guardó porque se tiene que catalogar después. Entonces se hace de todas las piezas enteras o semicompletas que se localizan en una excavación, se catalogan y se hace un muestrario. Ajá. Y se guardan en la sección de catálogo de salvamento arqueológico. Y bueno, ahí se queda a la espera de encontrar más datos que posibiliten. Sí, o ya se manda cuando ya se tiene toda la información. La información más clara. Y bueno, ya siguiendo esta pista, nos contaba la arqueóloga Reina Cedillo que buscando la pista de los encapuchados que han aparecido también en diferentes excavaciones en el centro histórico, aparecen datos en el libro de García Cubas que pueden llevar a identificar este objeto. Sí, fue lo que nos permitió identificarlo. Me gustaría que también insistiéramos en que estamos hablando de vestigios que pueden corresponder al periodo virreinal o al siglo XIX. No toda la arqueología nos lleva a lo prehispánico. Claro. En este caso, ¿nos podría platicar un poco quién es García Cubas para que nuestros oyentes nos entiendan pues cómo es que este cronista, este escritor los llevó a descubrir las características García Cubas de este objeto? Escribe su libro y narra toda su infancia con todos los acontecimientos y lo que él para él era más importante, ¿no? Entonces tiene desde su infancia hasta más ya una edad más avanzada, en donde dice todas las costumbres, relata las costumbres que él vivió y que él vio en el Distrito Federal. Esto es importante recalcarlo, porque García Cubas es un historiador del Distrito Federal, porque él vivió en el Distrito Federal, en lo que ahora consideramos centro histórico. Entonces, él narra la Navidad, las posadas, la Cuaresma, la Semana Santa, las fiestas que se hacen para la independencia, para celebrar el grito de independencia, o sea, todo lo que es costumbres de vida de la época que le tocó vivir y anterior. En este caso estamos hablando de qué tiempo, él es del siglo XIX, principios del XX, pero él habla desde el siglo XVII, XVIII, de costumbres que él va oyendo, que va preguntando y que entonces él va viendo que permanecen en el tiempo y cómo le toca a él vivirlas. Y que entonces estamos hablando de costumbres que desde tiempos virreinales siguieron. Sí, época independiente hasta la fecha. Bien, entonces, bueno, sigamos entonces con este pino. Ustedes encontraron que esto podía ser parte del altar de Dolores. Sí. Y a partir de ahí, ¿cómo siguió caminando la investigación? Una vez que se determinó el uso del objeto, el pino, entonces se vio que era el altar de Dolores. O sea, ¿por qué el pino estaba como un objeto importante dentro del altar de Dolores? Entonces, con la lectura de la crónica de García Cubas, nos dimos cuenta que el altar de Dolores era una tradición, una costumbre muy importante para las familias mexicanas de estos siglos que hablamos, que era una tradición familiar, se ponía en las casas, no como ahora se pone en los templos, porque bueno, ahora está recuperando y qué bueno que se está recuperando porque es algo muy bonito, pero antes era familiar. ¿Por qué? Porque está dedicado a la Virgen en su advocación de la Virgen de los Dolores, y ella como en esa advocación es la protectora de la familia. Por eso se ponía en las casas, la protectora de la honra familiar. A ella se le cuentan las penas de la familia. Entonces, por eso, ella como madre, ella fue una madre de familia. Ella tenía una familia, ¿no? Su hijo, su esposo y ella, ¿no? Entonces, ella vivió lo que todas las madres viven en su familia, ¿no? En este caso, cuando nos comenta usted que es algo que se hacía en las casas, un poco para familiarizarnos con algo similar, estaríamos pensando en algo como poner un nacimiento para la Navidad, así de cotidiano y de común. Exactamente, sí, era una costumbre muy, muy cotidiana, como usted lo dice, que la familia se preparaba, la familia ponía el altar. No que viniera otra persona, lo pusiera, sino era familiar. La familia empezaba los preparativos, como lo dice García Cubas, 2 o 3 semanas antes, principalmente con los sembrados y con los famosos pinos, jarritos y comales que él menciona, que son objetos a los que se les tiene que poner, se colocan las semillas y tienen que germinar. Entonces se les da 2 o 3 semanas para que precisamente el Viernes de Dolores ya estén
en plenitud, digamos, ¿no? Y entonces puedan formar parte de toda la iconografía del altar. Estamos hablando de qué fechas en estos. El Viernes de Dolores se celebraba un viernes antes del Viernes Santo, o sea, era el último viernes de la Cuaresma, antes del Viernes Santo, que es la Semana Mayor, que es la más importante. Se le llama Viernes de Pasión o Viernes de Dolores, sexto Viernes de Pasión o Viernes de Dolores, que era cuando se colocaba el altar en las casas, porque después ya venía el Domingo de Ramos, venía toda la Pasión de Cristo. Entonces, en esa semana el personaje más importante es Cristo. Entonces, pero se tenía que conmemorar a la Virgen antes de ella como madre de Cristo. Y entonces era el viernes anterior al Viernes Santo cuando se colocaba el altar en las casas. En todas las casas, fueran ricas o pobres, o sea, no importaba, todas las casas se le colocaba el altar y la gente acudía desde muy temprano ese viernes precisamente al embarcadero de Roldán y al Portal de las Flores, que estaba en el Zócalo, donde ahora está el edificio del Departamento del Distrito Federal. Ahí llegaban todas las canoas, las trajineras de Xochimilco, Santa Anita, con flores. Y García Cubas dice que flores. Entonces, esas flores son las que se ponían en el altar, que la gente iba muy temprano, compraba sus flores, después se iba a misa al Templo de la Soledad de Nuestra Señora, que está ahí por la Merced, y después ya se iba a su casa a colocar el altar. Todo el día se la pasaban colocándolo para que en la tarde-noche llegara la demás familia y las visitas a ver su altar, y se les ofrecía algún bocadillo y agua principalmente. Conforme va usted contando esto, puede uno ir siguiendo con la imaginación los sitios dentro de la Ciudad de México que siguen existiendo y que ahí están. El embarcadero de Roldán, que bueno, ya no existe como tal, pero sí puede ubicarse, digamos, la zona donde se encontraba, el Templo de la Soledad, en fin, todo el Portal de las Flores. El Portal de las Flores, que es, como decía usted, en el pleno Zócalo. ¿Qué flores eran las que describe García Cubas? Claveles, azucenas, flores de chícharo, rosas. Son principalmente las que él dice que la gente compraba. Y cada una seguramente tiene su significado. Sí, cada una tiene su significado. Antes de que entremos a hablar del significado de cada una de estas flores y de todos los elementos que componían el altar de Dolores, me gustaría que nos platicara un poco sobre cómo desde cuándo comienza a ponerse en la Nueva España el altar de Dolores en las casas, y cómo entra esta devoción a la Nueva España. Bueno, la devoción a las imágenes dolientes de la Virgen entra con la llegada de los evangelizadores. El padre Fray Bartolomé de Olmedo, un sacerdote mercedario que venía con Hernán Cortés, justo me parece que llegan el Viernes Santo, es cuando Cortés arriba a Veracruz. Entonces, el padre coloca un altar para celebrar la misa de Viernes Santo y para celebrar también, conmemorar los dolores de la Virgen que se celebraban ese día. O sea, antes era el Viernes Santo, no el viernes anterior, sino era el Viernes Santo. Entonces, él es el que hace, el primer altar se erige en Veracruz. No es el altar de Dolores, pero es el inicio. Después, por el siglo XVII, el padre José Vidal, que era un sacerdote jesuita, y que yo tengo la teoría, la hipótesis de que él fue el que fomentó la colocación de los altares, porque él fue el que introdujo y le dio mucho auge a la devoción de la Virgen de los Dolores, que antes se le advocaba como la Virgen de la Soledad, Nuestra Señora de la Soledad. O sea, no se le veneraba como Virgen de los Dolores, pero no era muy extendido el culto de la Virgen de la Soledad, no era muy que admirada o con mucha devoción, sino que él entonces introduce la Virgen de los Dolores, la devoción a la Virgen bajo su advocación de Virgen de los Dolores. Él vivía por el área del Templo de la Santa Veracruz, cerca de la Alameda. Cerca de la Alameda. Y hay una imagen de la Virgen de los Dolores ahí en el Templo de la Santa Veracruz que data del siglo XVIII,
que es una imagen muy bonita y que ellos han conservado la tradición de poner el altar de Dolores. Es de los pocos lugares que siempre conservaron la tradición de poner el altar. Ininterrumpidamente. Casi que ininterrumpidamente, porque la imagen pues es del siglo XVIII. Entonces el padre introdujo en la Nueva España, no nada más en la capital, lo que sería ahorita la capital de México, sino en varias partes de la Nueva España, el culto a la Virgen de los Dolores. Y se extendió mucho, porque como le comentaba, la Virgen de los Dolores pues es la protectora de la familia, entonces pues, muchísimas familias, entonces ponían la imagen de la Virgen. La Virgen de los Dolores difiere de las otras advocaciones de la Virgen en que ella siempre muestra su corazón atravesado por una espada o atravesado por 7 puñales, que son, cada uno de ellos representa un dolor. Entonces esto se va haciendo más y más extenso, más grande, pero llega un momento en que pierde un poco la devoción y de ser un lugar, de ser algo que requería veneración y se convierte más en una fiesta. Ya ve que los mexicanos somos muy fiesteros, entonces ya no es tanto ir a visitar el altar de la Virgen, sino es ir a la fiesta, ¿no? Y no es una fiesta, es una visita que se hace al altar, pues con respeto y todo, ¿no? Y entonces, como se pierde ese sentido, la misma iglesia decide prohibir los altares de Dolores. Y entonces es por eso, porque le van perdiendo su auge. Y entonces ya se dice, Manuel Altamirano dice que ya para el siglo XIX, finales del siglo XIX, ya solamente en las casas de vecindad se ponían, y que eran muy, muy pobres, eran nada más con algunas ramas de pino, una enramada y objetos de chía, jarritos con chía, dice, ¿no? Pero, la chía tenía una presencia importantísima. Unas cuantas flores, sí, la chía era muy importante, unas cuantas flores y ya. Era todo lo que se... Ya no tienen aquella profusión que describe García Cubas y los otros demás cronistas como Guillermo Prieto y demás, ¿no? Entonces, ya se queda nada más en una especie de lo que llamamos calvario, que es nada más la Virgen de pie junto a la cruz de Cristo y San Juan acompañándola, ¿no? Entonces es lo que llamamos el Calvario. Entonces ya no es aquella profusión, ya no se le ponen flores, ya no se le ponen velas, ya no se le agua, lo que menciona García Cubas cuando el altar estaba en pleno apogeo. Es interesante que este tema de, por ejemplo, los altares nos hablan de un movimiento social muy intenso. Sí. Tenemos que tener claro que ese calendario religioso movía los tiempos en la vida cotidiana. Determinaba la vida, sí. Determinaba la vida. Entonces, como bueno, en este caso, para el altar de Dolores y para las celebraciones de Semana Santa, pues había todo en general, digamos, la Ciudad de México, porque es el tema del que estamos hablando hoy, estaba puesta en pleno en todo esto. Y más allá de lo religioso, pues es también una forma de ver una cultura, un movimiento de esta sociedad que funcionaba a partir de todos estos ejes de una manera muy intensa. Y esto es algo de lo que nos refleja este objeto del que nos hablaba. ¿Nos podría explicar un poco cuando se habla de advocación? Ahora que nos está diciendo, nos damos cuenta que es algo muy complejo, que seguramente era algo que quedaba claro, digamos, a la gente de aquellos tiempos, y es un conocimiento que para nosotros se ha perdido. Ahora que nos habla de la soledad como una advocación, la Virgen de los Dolores como otra diferente, la Dolorosa otra diferente, según me explicaba antes de que comenzáramos la conversación. ¿Qué es una advocación en este caso? La Virgen en sus distintas advocaciones. Sí, la Virgen es la misma, o sea, es la Madre de Dios, nada más hay una, ¿no? Pero es la forma como se nos presenta o como se le representa. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es muy diferente a la Virgen de los Dolores. Claro. La Virgen de Fátima es muy diferente. La Virgen del Carmen es muy diferente. Cada una tiene sus atributos y muy peculiares, para que uno la pueda identificar como la Virgen de Guadalupe. O sea, no nos podemos confundir, decir la Virgen de Guadalupe. En el caso de las advocaciones dolorosas, sí es un poco más complejo, porque la Virgen una dolorosa es una Virgen que tiene la cara triste, que está con las manos juntas y que está viendo hacia el cielo. En que algunas veces tiene lágrimas.
pero es una dolorosa. ¿Por qué no es una Virgen de los Dolores? Mucha gente, incluso me van a perdonar, pero hay muchos sacerdotes que dicen es una Virgen de los Dolores. Para que sea Virgen de los Dolores debe de tener su corazón atravesado con una espada que representa los 7 dolores que son los que se le atribuyen más, o 7 puñales en su corazón. Si una Virgen tiene, así en actitud dolorosa, en actitud triste, tiene una espada o tiene los 7 puñales, es una Virgen de los Dolores indudablemente. O sea, no podemos confundirla con otra Virgen, no podemos confundirla con una dolorosa, con Nuestra Señora de las Angustias, con la Virgen de la Soledad. No la podemos confundir. Es la Virgen de los Dolores. La Virgen dolorosa no lleva puñal ni lleva espada. Mencionan por ahí algún cronista que ahorita no recuerdo, que se le podía poner a la Virgen un puñal. Y que entonces con eso ya se le convierte en Virgen de los Dolores. A una escultura, por ejemplo, se le ponía un puñalito de plata. Pero de la misma forma en como se le ponía, se le podía quitar. Si uno le quita el puñal a la Virgen, ya no es Virgen de los Dolores, se convierte nada más en dolorosa. Entonces, tal vez algunas imágenes que vemos en los templos del centro, imágenes antiguas, hayan tenido su puñalito de plata que la devoción popular le pone, pero al quitárselos, le quitan el atributo principal de su advocación. Entonces, queda nada más como dolorosa. Entonces, como le comento, una Virgen dolorosa es la que no tiene puñal, en actitud doliente, triste, pero sin puñal. La Virgen de los Dolores es con espada o 7 puñales. La Virgen de la Esperanza es una de las advocaciones también de una imagen dolorosa, pero es cuando ella, en uno de sus momentos, son 7 los dolores que se conmemoran. No quiere decir que la Virgen haya tenido nada más 7 dolores en toda su vida. Cuando se hizo la investigación, pues me preguntando por qué 7 y cuáles eran los 7, cuáles son los 7 dolores, y nos decían, es que la Virgen tuvo muchos dolores, y mucha gente no sabe cuáles eran, no sabía cuáles eran los dolores, hasta que por fin los padres servitas que estaban ahí en la Santa Veracruz fueron los que me dijeron, porque ellos tienen su carisma es fomentar la devoción a las imágenes dolientes, una de ellas. Entonces, ellos sí me dijeron cuáles eran los dolores. Tienen un formulario que ahora ya es un poco menos agresivo porque los antiguos eran como más terribles, ¿no? Y tienen incluso una corona de dolores, que es un rezo especial para la Virgen de los Dolores, y ellos fueron los que me orientaron en ese sentido. El número 7 no quiere decir muchos, totalidad. Entonces, en esos 7 están comprendidos todos los dolores que la Virgen pudo haber tenido como madre de Cristo, ¿no? Y que en este caso, nos llevan a través de la historia de la vida de Jesucristo. O sea, son distintos momentos que vive la Virgen. Al lado de él, como madre. Qué interesante la parte que... O sea, esto es toda una rama de conocimiento que es la iconografía. Sí, exactamente. Y es, abrirnos con claridad a lo que las imágenes y las pinturas religiosas expresan a través de ciertos símbolos que acompañan a los personajes, a los santos, a la Virgen, a Jesucristo, y que para la gente de aquellos tiempos tenía un significado muy claro y muy especial. Lo conocían con claridad. Sí. Entonces, si ahora nosotros vemos una Virgen, pues no sabemos y además si se le quita el atributo, pierde completamente. Hace un momento que nos decía de la Virgen de la Esperanza. La Virgen de la Esperanza, Señora de la Esperanza, es la más conocida de las representaciones, es la Macarena, que está en Sevilla. Así que sabemos que existe, pero no sabíamos que es esta advocación. Sí, de la Virgen de la Esperanza, y si la vemos, bueno, la de la Esperanza, pero está triste, está llorando, tiene sus lágrimas, a pesar de que tiene una corona preciosa, y sus vestidos son muy bellos, pero ella está triste. Es la Virgen de la Esperanza. ¿Por qué la Virgen de la Esperanza? Porque es precisamente es el último de los dolores que se conmemoran de la Virgen, que es cuando ella entrega el cuerpo de su hijo cuando ella entrega el cuerpo de su hijo al sepulcro, y
y ella permanece con la esperanza de la resurrección, porque es cuando lo va a volver a ver. Esa es la esperanza, y es la esperanza del cristiano, la esperanza que ponemos en ella, de que a través de ella nosotros vamos a lograr la vida perfecta, que es la resurrección. Bueno, este fue un apretado resumen Sí. de ciertas características Ajá. que a través de la iconografía podemos encontrar en estas imágenes y que, como decíamos, forman parte de la vida cotidiana de cierto tiempo y nos hablan de la cultura, de las inquietudes, de las emociones, de las pues de lo que vivían estas personas que Y cómo la vivían. que vivieron en esta ciudad Sí. hace ya Ajá. Sí, algunos años. Le comentaba que es del Distrito Federal porque García Cubas describe lo del Distrito Federal. O sea, me han comentado que hay otras, bueno, que el altar de Dolores se pone en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en el Estado de México, estas poblaciones, pero yo lo que traté de hacer fue con los datos de García Cubas, claro. y además la pieza pues también apareció en el Distrito Fue Federal. encontrada en la Ciudad de Entonces México, claro. hay costumbres y hay cosas que se dan en cada lugar porque se le van agregando, ¿no? Dependiendo del sitio en donde se coloque el altar, pero todo lo que se refiere a la investigación es en el Distrito Federal, en el Centro Histórico. Bueno, me contaba también antes de entrar al aire que ya una vez que apareció esta pieza, que es la primera y única, creo, hasta el momento Sí, que se ha encontrado Ana- completa, Ujú. otros investigadores, otros arqueólogos le empezaron a platicar que habían encontrado en excavaciones en la zona partes de objetos similares. ¿Es Sí, cierto y esto? incluso algunos completos, pero diferentes. Sí, hay varios pinos, pero nada más uno es completo, pero hay otros más grandes, o sea, se hacían de diferentes tamaños, es lo que nos quiere decir Ajá. uno, por ejemplo, no tiene la base, pero sí son diferentes tamaños. Hay otro en forma de roble, porque también el roble es símbolo de la Virgen, porque hemos hablado de que el ciprés, lo que realmente el pino es un ciprés, al ponerle chía, se convierte en un árbol que es el ciprés, y el ciprés es símbolo de la Virgen, al igual que el roble y la palmera. Nosotros siempre vamos a encontrar en los cuadros de la Virgen el ciprés y la palmera y el roble principalmente, junto a ella, porque son símbolos de ella. Y me decía mi maestro de iconografía, nos comenta que cuando nosotros veamos una palmera o un ciprés tenemos que ver a la Virgen, o sea, porque es ella la que está representada ahí. En esto es cuando se mira en una pintura, Sí. está la representación. Sí. Entonces, bueno, regresemos entonces al objeto para regresar también a los altares de Dolores. Este objeto mide más o menos, ¿cuánto es? 18 centímetros, es pequeño. Ajá. Es pequeño, es hueco, en forma cónica, de barro normal, no es un barro así Un muy barro muy especial, burdo, sí, un barro incluso. burdo. Ajá. La forma como está hecha también es burda y es hueco, tiene una perforación en la parte de arriba para precisamente colocarle agua. Entonces, cuando vimos que era el pino y cómo lo describía García Cubas, pues es esto, ¿no? Este objeto se llena de agua, se le pone semilla de chía remojada, que se pega, al remojarse la chía suelta un pegamento y se adhiere a la pared de la pieza, del pino. Entonces se queda la semilla pegada y con la humedad que trasmina el barro del agua que tiene dentro, la semilla germina y cubre toda la pieza y se convierte en un arbolito. Y dependiendo del tamaño, pues es chico o grande, ¿no? En este caso, pues es de 18 centímetros nada más, pero adopta la forma de un ciprés. Y como le comenté antes, el ciprés es símbolo de la Virgen, porque es verde, apunta al cielo, es símbolo de la esperanza, como ella, aunque también representa duelo y dolor. No sé si usted los ha visto sobre todo en los panteones, hay muchos cipreses, aunque ahora está muy de moda, en todos lados ponen cipreses, ¿no? Es un árbol lindo. Sí, es un árbol bonito, muy esbelto, que siempre está apuntando hacia el cielo, tiene sus raíces en la tierra, pero apuntando al cielo, nos lleva hacia el cielo. Entonces, pues tiene toda esa simbología, ¿no? Al igual que la palmera y al igual que el roble, están siempre verdes, son de hojas perennes, y como se dice ahí en el artículo, son árboles que se consideraban que no se descomponían, o sea, su madera era incorruptible. Entonces, pues también eso tiene mucho que ver, ¿no?
Ahora que menciona la arqueóloga Reina Cedillo el artículo, se refiere a un artículo que apareció en el número 90 de la revista Arqueología Mexicana, que se llama precisamente El altar de Dolores, rescate arqueológico de una tradición mexicana, que es el motivo también de esta conversación. Es muy interesante cómo a partir de un rescate arqueológico se llegue a la búsqueda y al estudio más preciso de una tradición mexicana tan arraigada hasta el siglo XIX, como nos contaba la arqueóloga Reina Cedillo, que es los altares de Dolores. Platíquenos, arqueóloga, entonces, sobre el altar de Dolores. Tenemos este elemento que ustedes encontraron, pero bueno, el altar es muy complejo, tiene todo un lenguaje y usted lo ha trabajado. Sí, como le comentaba, García Cubas menciona lo de las flores, y él también menciona cómo se colocaba, qué se le ponía. Y entonces en base a eso fue como fuimos así como dividiendo y viendo cuál es el significado de cada cosa. Él dice, llegaban y compraban, del portal de las flores llegaban y ponían su altar, sacaban las mesas y lo ponían en forma escalonada. Hasta arriba ponían la imagen de la Virgen, ya fuera en cuadro o en escultura. Y hacia abajo ya empezaban a poner todo lo demás. Tenía diferentes pisos, sí, digamos. Era escalonado. Sí, escalonado. Entonces tenía que ser un mantel blanco o morado y de ahí ya se colocaba todo. Entonces él dice, se ponían velas y dice 12. No dice número. Sí, no, dice 12. Entonces el 12 es, bueno, la vela representa la luz de Cristo, por principio, ¿no? Porque tiene ahí la llama. Y al decir el 12 o más dice, pero él pone 12 por lo menos. Y 12 es el número de los apóstoles, las horas del día, los meses del año, y también son las 12 estrellas que tiene la Virgen en su corona, que pueden ser las 12 tribus de Israel. Entonces es un número importante, ¿no? Dice, bueno, 12, ¿no? Al igual que los 7 dolores, ¿no? Que son 7, como ya le dije, que eran de totalidad. Luego dice que se ponen flores. ¿Qué flores? Bueno, la amapola. La amapola es roja, entonces representa la sangre, el amor. Luego dice azucena, la azucena es blanca, la pureza, la Virgen, el ángel que le anunció el nacimiento de Cristo, o sea, San Gabriel, lleva una azucena en la mano. Y todos los santos y llevan, que son marianos, normalmente llevan una azucena. San José tiene una azucena también en la mano. Entonces, por ser blanca, es la pureza de la Virgen y representa el bautizo también. Luego dice claveles. Y claveles es y rojos y blancos. Entonces, el blanco es la pureza, el rojo es la pasión de Cristo, el amor. El jazmín es la humildad, la amabilidad. Otra flor blanca. O sea, son flores casi de colores blancos y rojos en su mayoría, ¿no? Aunque también las hay azules, como menciona la espuela de caballero, que también es azul. Y el color azul es el color del cielo, el color de la Virgen. Entonces, ahí tenemos ya. Luego menciona la flor del chícharo. Y la flor de chícharo se escogía la morada por el duelo, la blanca por la pureza y la roja por el amor y la sangre. Y pues creo que son más o menos todas las flores que él menciona. Y bueno, claro que dice que se ponían más, pero como él menciona esas fueron las que nos basamos nosotros para sacarles su posible significado iconográfico. Y bueno, que estaríamos hablando entonces de un altar muy florido, muy hermoso. Y la rosa pues también es la blanca y la roja, la Virgen es la rosa, ella es la rosa mística, ella es la flor más bella del paraíso y la flor más bella en la tierra es la rosa, que la representa a ella. ¿Necesariamente el altar llevaba todas estas flores o algunas de ellas? Pues esas son las que menciona García Cubas, son todas ellas, se ponen todas esas flores. La amapola, que ya no se consigue, la azucena, el clavel, la rosa, la flor de chícharo, la espuela de caballero, que también es un poco rara, pero es azul y blanca, y pues también es pues porque representa la pureza y el cielo, ¿no? El color de la Virgen. Qué nombre tan bonito es, además de espuela de caballero. Sí. ¿Qué otros elementos tiene el altar? Las naranjas agrias por el dolor. No dulces, entonces. No dulces, agrias. Naranjas agrias, pintadas de dorado, que son el símbolo de la divinidad.
Cristo, por ser lo que representa a la divinidad, por ser el metal más incorruptible, ¿no? No es muy difícil que el oro se corrompa, entonces es el símbolo de divinidad, además es redonda la naranja, entonces es eternidad, representa el sol, Cristo es el sol, la Virgen es la luna, es la plata, entonces todos esos elementos, se le colocaban banderitas de papel, de oro volador se llamaba el papel, y son doradas y plateadas, entonces también ahí tenemos Cristo en el dorado y la Virgen en el plateado, y es el sol y la luna a la vez también. Estas banderitas se clavaban en las naranjas, sí, y el aire las movía. También ahí es algo importante, al igual que la ofrenda de los muertos, el altar lleva los 4 elementos, que son agua, fuego, tierra y aire. El aire, como no lo podemos ver, se representa por medio del papel picado y en este caso de las banderitas, porque cuando hace aire se mueven, entonces sabemos que ahí hay aire, ¿no? Entonces ahí está el aire. Lo demás pues sí lo podemos ver, ¿no? Entonces las banderas, el agua de colores, que también era muy importante, y mencionan que ponían en botellones, y atrás del botellón se ponía una lamparita de aceite también con encendida, que es la luz de Cristo, la llama. Las aguas tenían que ser de colores, se hacían aguas de sabores, y entonces había de tamarindo, de jamaica, de horchata y de limón con chía, y volvemos a mencionar la chía. Y esas también se daban a las personas que iban a visitar el altar. Pero también había con colores que le ponían, con colores minerales, o sea, le agregaban algo al agua y se daba de color. Entonces los colores son importantes también porque el azul, ya mencionamos que es la del cielo, el manto de la Virgen es azul, el verde, que es el color de la esperanza, el color de la mujer, de la fertilidad, se pone la amarilla, que es la divinidad, la púrpura, que es la sublimidad, y se pone, y las de sabores, pues el color lo adquieren de la misma planta, ¿no? De la fruta. Entonces tenemos la de Jamaica, que es la sangre de Cristo, el amor, la blanca, que es la pureza de la Virgen, y las lágrimas con las semillas de chía, la de tamarindo, que es el vinagre, que por el color que tiene tamarindo, representa el vinagre que se le dio a Cristo cuando él en la cruz dijo tengo sed, entonces empaparon un hisopo y se lo dieron con vinagre, y todas las aguas tienen también su significado. El agua es en sí un elemento de vida, entonces es transparente, purifica, vivifica, y sin ella pues no hay vida. Entonces, bueno, estos son más o menos los elementos que ahí están incorporados. Sí, y al final, hasta abajo se ponía, bueno, se le ponía también, dice García Cubas, que macetas, los jarritos, los pinos. El jarrito, pues, es la Virgen, está representada la Virgen, los jarritos son así panzoncitos, entonces es la Virgen, y lleva los comales, que también son de infinito, porque es un círculo que no tiene principio ni fin. Los ladrillos, que son rectangulares, que también puede ser el huerto cerrado, o sea, el convento donde se venera a la Virgen, y las monjas pues están en un huerto cerrado, ¿no? Que es el convento. ¿Qué otro elemento me falta de los que llevan son el pino, el comal, el ladrillo? Todos estos elementos son mencionados por García Cubas, y de ellos han aparecido vestigios en las casas del centro histórico. Sí, todas ellas ahí. Y le comentaba, hay jarritos, hay copas, hay jarrones. En Guanajuato todavía es muy arraigada la costumbre de los altares de Dolores, y cuelgan unas especies de gotas de barro, al que le ponen chía también, y los cuelgan del techo, y dice que son las lágrimas de la Virgen. Y como le comentaba, en diferentes regiones del país tienen también costumbres diferentes, le agregan elementos diferentes al altar, ¿no? Como es, por ejemplo, el decir que cuando ya está el altar colocado y va la gente a verlo, preguntan, ¿ya lloró la Virgen? Y si usted les contesta que sí, entonces pasan y usted les ofrece un vaso de agua de sabor. Por eso preguntan. ¿Pero qué lo determina? ¿Qué determina? Que ya lloró la Virgen.
que ya está el altar listo, Ah, que ya entonces puede usted decir pasar a verlo. Es que el altar está completamente Sí, listo. ajá. Platíquenos un poco de esto, porque en el artículo del que hablábamos hace un momento, el artículo El altar de Dolores, rescate arqueológico de una tradición mexicana, de la arqueóloga Reina Cedillo, que está hoy platicando con nosotros, artículo que aparece en el número 90 de Arqueología Mexicana, hay una ilustración que está tomada de una publicación anterior, que precisamente ilustra una casa donde se encuentra colocado el altar y mucha gente departiendo, digamos, mientras la gente de casa pasa jarras con agua, en fin. ¿Cómo era esta tradición, este momento cuando ocurría, cuando la gente comenzaba a visitarse entre ella y recorrer uno y otro altar? Bueno, ya una vez que el altar estaba terminado, llegaban los familiares y llegaban las visitas. Entonces se sentaban y les ofrecían agua. Principalmente era agua y de limón con chía. De limón con chía menciona García Cubas. También de otros sabores, pero la que les ofrecían era limón con chía. Entonces, y también algunos platillos propios de la vigilia. Es vigilia porque se quedaban vigilantes, no dormían hasta cierta hora. O sea, no por no comer carne. No por no comer carne. Si el no comer carne es abstinencia. Ajá. Entonces, no sé si usted haya fijado que cuando dicen el viernes es día de vigilia y abstinencia. Ajá. Dicen las dos cosas. Ajá. Viernes Santo es vigilia y abstinencia. O el miércoles de ceniza, abstinencia de comer carne. Ajá. Y vigilia porque debe de uno estar vigilante, debe uno estar rezando, permanecer despierto. Esa es la vigilia, ¿no? Entonces esos pues, bocadillos que les preparaban y les daban, porque se iban a quedar conmemorando a la Virgen en el altar y departiendo ellos, porque además se rezaba, había un sermón y se cantaba. Se cantaba un canto muy bonito que es el Stabat Mater, que es está en el misal, y la gente se quedaba ahí un rato, ¿no? Un rato o hasta la noche, según acostumbraran. Y por eso era vigilia. Entonces, esta vigilia significaba, o sea, esta permanencia de la gente en las casas era acompañar esa vigilia con estos recorridos de los diferentes altares. Ajá, sí, iban a diferentes casas. Entonces, esto es otro detalle muy interesante que tenemos ya un tanto olvidado. Ajá. Nos decía hace un momento que la propia iglesia comenzó a sacar un poco esa tradición porque se había convertido en algo social. Mucha gente se llamaba Dolores, ¿no? Tanto hombres como mujeres, porque la Virgen pues era muy, muy venerada y entonces la familia le ponía a varios hijos, a sus hijos le ponía el nombre de Dolores, ya fuera hombre o mujer. Y entonces se celebraba el santo de ese miembro de la familia. Y entonces, pues, los mexicanos somos muy fiesteros y no nada más era tomar agüita y los bocaditos, sino que se hacía una fiesta, una verdadera fiesta. Y pues no faltaba el que tomaba de más y entonces ya se convertía de verdad en una fiesta que ya derivaba en otra cosa, ¿no? Entonces la misma iglesia prohibió que se pusieran los altares en las casas para evitar todo este tipo de desmanes, digamos, que ya perdía su sentido. El altar en sí, ¿no? Ya no era ir a ver a la Virgen, estar con ella, rezar, sino ya era ir a la fiesta. Perdió la solemnidad. Sí, exactamente. Entonces lo prohibió. Y por eso ya se fue dejando y ya para finales del siglo XIX, pues ya eran muy, muy pocas casas en donde se ponía, sobre todo en las vecindades, porque esta era una costumbre que el altar se ponía en todas las casas, en todas, fueran ricas o pobres, todo el mundo ponía su altar. Pero con este motivo, pues ya se fue perdiendo y yo creo que también por eso desaparecieron los pinos, ¿no? Porque ya no eran requeridos para el altar. Sí, fue un objeto que perdió su razón su significado y toda su función. Bueno, entonces... Pero, por ejemplo, sí se siguen fabricando unos chivitos que se les pone chía y se hace una especie de pelambre cuando germina. ¿Qué pasó con esto? ¿Estos chivitos tienen algo que ver con el altar de Dolores pues, o no? No los mencionan, pero sí, no los mencionan como chivitos, pero sí dicen dice García Cubas, de más objetos de barro. Ajá. Entonces puede ser que sí haya habido otros objetos, pero no los menciona. O sea, los principales son los comales, los jarritos
y los pinos. Ah, bien. Entonces, Y los bueno, ladrillos. estábamos un poco siguiendo de Sí. la pista al altar cuando comenzó a dejar de hacerse presente en las casas. Ajá. Siguió todavía entonces un poco en las vecindades. En las que vecindades. finalmente Sí, fueron- finalmente desapareció. Y entonces por eso yo creo que ahora se ponen nada más en los templos. Ya no se ponen en las casas. En los templos, ¿qué tanto se está haciendo? Nos contaba, por ejemplo, en la Santa Veracruz, que no se ha interrumpido. No se digamos. interrumpió, pero sí en algunos ya no se ponía. Ajá. Entonces ahora se pone, por ejemplo, en Catedral, Ujú. en San Miguel, ahí cerca de Pino Suárez y Sí. Izazaga, me parece algo así. Ajá. Ajá. Básicamente en templos del centro histórico, Ajá. que tienen imágenes antiguas, ¿no? Y yo tengo hace casi 13 años que coloco un altar siguiendo las instrucciones de García Cubas, porque a mí me gusta decir que es como una receta la que da García Cubas, Ajá. aunque no dice primero ponga esto y agréguele Ajá. esto, sino que él, como va describiendo el altar, va diciendo qué es lo que lleva el altar, cómo se debe de colocar. Entonces, una amiga mía me dijo, ella va a la iglesia que se llama La Esperanza de María en la Resurrección del Señor, que es el último dolor de la Virgen que se conmemora. Esta iglesia el templo está en Periférico, enfrente de Perisur. Ujú. Es la que le llaman el sombrero de charro, Sí, o que es una canoa, una es una iglesia iglesia muy moderna. muy Ajá. moderna, Ajá. pero su nombre alude a uno de los dolores de la Virgen. Entonces, pues la principal vocación es la Virgen de los Dolores ahí. Entonces ella me dijo, ¿por qué no vamos a poner un altar? Mira que ahí es la iglesia, no sé qué, de la Virgen de los Dolores. Y empezamos a colocar el altar y ya tiene 13 años que lo colocamos el Viernes de Dolores precisamente. Hay otros lugares donde los altares están apareciendo con frecuencia para Semana Santa, que son los museos, Sí. museos y Como piezas centros del mes, se culturales, ponen como como pieza pieza- del mes. Ujú. ¿Qué hay de esto, pues, de este rescate de una tradición a través de los espacios culturales? Pues es interesante porque permite que la tradición se conserve, ¿no? El hecho de que estén los museos, pues es porque ellos cuentan con cuadros o con imágenes de Claro. la Virgen, esculturas. Y ahí, por ejemplo, en San Ángel hay una señora que tiene muchos años y que va colocando sus altares, pero ella tiene unos elementos diferentes. Y depende de la región en donde se coloque el altar, se le introducen nuevos elementos que no están dentro de la descripción o el relato que hace García Cubas. Lo que nosotros hemos tratado es de conservar fielmente lo que García Cubas dice, ¿no? Pero que sí hay en Aguascalientes, en San Luis Potosí, y se le ponían tantas velas, aparte de las 12 que le mencioné antes, que se llamaban incendios, o sea, se le ponían muchas, porque era tanta la luz que Guillermo Prieto dice que se le llamaban incendios también, porque había muchísimas, La cantidad de velas, sí. Y pues bueno, lo que mencionábamos hace un rato de los dolores de la Virgen, los 7 dolores, pues creo que no los hemos dicho cuáles son. Que bueno, que seguirlos nos permite seguir diferentes episodios de la vida de Jesucristo. Sí. Cuéntenos cuáles son esos 7 dolores. El primer dolor es el de cuando la Virgen lleva a Jesucristo, a Jesús, a presentarlo al templo. Y en ese templo está Simeón, que es el sacerdote que le tocaba. Y Simeón le había prometido el Espíritu que no moriría sin conocer al Mesías. Cuando va a entrar a la Virgen con el niño, él sabe que ese niño es el Mesías. Entonces lo toma en sus brazos y le dice, me fue permitido verte, y le dice que él está puesto para ser escarnio de todos. Y entonces ve a la Virgen, voltea y la ve y le dice, y a ti una espada de dolor atravesará tu alma. Entonces por eso se le representa, bueno, el alma se supone que está en el corazón, ¿no? Entonces al momento de que la espada atraviesa su corazón, pues es un dolor, y el dolor se está representando por esa espada. Ese sería el primer dolor. El segundo dolor es cuando tienen que huir a Egipto por la persecución de Herodes, y que pues van muy angustiados porque se van sin nada, entonces nomás toman al niño y se van, y bueno, en el camino pues sufren, los asaltan, en fin, ¿no? Y el tercer dolor es cuando
el niño se pierde en Jerusalén y que después regresan y lo encuentran en el templo, pero es una pérdida que como madre pues la Virgen sufre mucho porque pues es un dolor muy grande el perder a un hijo. Los otros 4 suceden durante diferentes etapas de la infancia de Jesús, o sea, el nacimiento ya un poco más grande cuando huye a Egipto y luego la pérdida en Jerusalén. Y los 4 son los que suceden durante el Viernes Santo, la pasión de Cristo. Es cuando la Virgen se encuentra con Cristo en la Vía Dolorosa, cuando él va cargando la cruz y lo ve, ¿no? Entonces, pues es un dolor muy grande para ella el ver a su hijo cómo está maltratado y que va cargando la cruz. El quinto dolor sería cuando ya está Cristo crucificado y ella está viendo su sufrimiento y ella sufre también y está al lado de la cruz, abajo de la cruz, viendo cómo su hijo está agonizando. El 6º dolor es cuando le entregan el cuerpo de ella, le entregan el cuerpo de Cristo a ella y esa representación la tenemos como Nuestra Señora de la Piedad. La Piedad, que aquí sería otra vez lo complejo, es dentro de esta una imagen doliente, dolorosa, es específicamente la Piedad. Nuestra Señora de la Piedad, cuando ella recibe el cuerpo de su hijo y lo tiene en sus brazos. Y después sería el 7º, que es cuando ella entrega el cuerpo de su hijo al sepulcro en espera de la resurrección. Entonces ahí es cuando sería Nuestra Señora de la Esperanza. Entonces ahí estos son los 7 dolores. Los 7 dolores, sí, que son los que se conmemoraban en ese día. El Viernes de Dolores, más bien la Virgen de los Dolores se conmemoraba 2 veces al año. El Viernes de Dolores, que es el sexto viernes de Cuaresma, y el 15 de septiembre. Pero la Iglesia en el Concilio Vaticano II, quitó las celebraciones dobles, o sea, que se duplicaban. Y entonces, por eso también ahora los arcángeles se celebran todos en un día. Antes tenía cada uno su día, y ahora nada más tiene el 29 de septiembre todos los arcángeles. Y igual a la Virgen de los Dolores le quitó una celebración que fue precisamente la del Viernes de Dolores, y nada más la dejó con el 15 de septiembre como conmemoración, pero como nosotros el 15 de septiembre tenemos el grito de la independencia, pues ya se nos olvidó, ¿no? Un calendario nuevo que fue el cívico, que entró con otra forma, otros festejos. Pero ahora se está retomando nuevamente lo de los altares de Dolores, entonces ya se está celebrando el Viernes de Dolores. Este año usted dio una conferencia en Aguascalientes, donde se puso un altar en el Museo Regional. ¿Nos podría contar un poco de esta experiencia? Pues fue una experiencia muy bonita porque me invitó el director del museo, el licenciado Menchaca, que él pues también, no sé, tenía pensado cómo fue que dijo, pues vamos a poner un altar acá en Aguascalientes. Él no sabía si era una tradición en Aguascalientes o no, pero surgió que sí, que había gente que... Es curioso porque tanto en Aguascalientes como en San Luis Potosí son calles, una calle en la que se ponen los altares. Las casas de esa calle son las que ponen los altares, o sea, nada más son en ese lugar, no se ponen en toda la ciudad, como sucede en Guanajuato. En Guanajuato sí toda la gente pone sus altares en sus casas, en todos lados de la ciudad donde usted vaya. Y los recintos culturales, los colocan pues para conservar la tradición, ¿no? Para que la gente tenga ese recuerdo de los altares, ¿no? Bueno, en Aguascalientes, pues el licenciado Menchaca me hizo favor de invitarme porque él decía, pues yo vi en internet su artículo, que usted ha trabajado esto y me gustaría que usted viniera a inaugurar con su plática. Y bueno, sí estuve ahí ese día, que fue precisamente el Viernes de Dolores, y pues les platiqué todo esto que le estoy platicando a usted ahorita, y pues fue una experiencia bonita, porque después hubo gente que me dijo, sí, se pone esto, y nosotros le ponemos, por ejemplo, no pueden conseguir cierta flor, entonces ellos ponen otra, pero las flores casi siempre van en la tónica de que deben ser blancas, rojas y azules. Esto también un poco para dejar claro que fue una devoción de muchos lugares de la Nueva España, y que después permaneció durante el siglo XIX en todas esas poblaciones y estados de la República. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto.
Me gustaría que nos cerráramos un poco esta conversación sobre el altar de Dolores y aprovechemos los minutos que nos quedan para que nos platique de las otras, de los otros trabajos arqueológicos que mencionábamos al presentarla. No sé si quisiera hacer algún comentario sobre este tema del altar de Dolores antes de... Pues nada más que es importante, como usted decía, porque pues, la religión determinaba la vida el calendario religioso determinaba la vida de la sociedad en ese momento, ¿no? Ahora ya lo tenemos muy olvidado y no importa, no es que uno sea, digamos, como mocho o que esté uno todo el día rezando, ¿no? Simplemente es una tradición que es algo que nuestros antepasados vivieron y que tiene un significado, un lenguaje que nos está diciendo por qué está este color, por qué está esta flor, por qué está esta imagen, y que es importante que las tradiciones pues se continúen, ¿no? Que bueno, yo pienso ahora que dice usted esto en las tradiciones, por ejemplo, de diciembre en la zona de Veracruz, las ramas, el arrullo del niño, en fin, todas las posadas que son muy diferentes a las nuestras, en la zona, por ejemplo, de Tlacotalpan, que se hacen dentro del templo con procesión, con jaraneros, en fin, y que finalmente son además de temas religiosos, son también parte importante de la tradición de estos lugares de la y de vida, la gente. sí, Entonces, de la vida cotidiana. De la vida gente. cotidiana, sí, eso Entonces, es lo importante, es cómo vivían ellos estas celebraciones, ¿no? Por supuesto. Y que les daba un sentido, digamos, ¿no? Y que bueno, eso sigue por ahí presente en muchas costumbres y en muchos lugares de México. Y en la Ciudad de México también. Sí, en la Ciudad de México, que es lo más... Así de grandes y complejos sí, que ahora somos. como estamos ya todos bebidos en cemento, pero sigue habiendo cosas muy importantes. Bueno, mencionaba yo al iniciar esta conversación que usted hizo un trabajo arqueológico en República de Venezuela 44 y que ahí apareció el Tlilancalco de Atzacoalco. Vamos entonces a otra faceta de su trabajo arqueológico, ahora con un elemento prehispánico. Cuéntenos qué es el Tlilancalco de Atzacoalco. Bueno, Atzacoalco es una de las parcialidades en las que estaba dividida la Ciudad de México Tenochtitlan. Eran 4 y esta es la que está en el noreste de lo que correspondería al noreste de lo que es el centro histórico. Se llamaba Atzacoalco, después se le llamó San Sebastián Atzacoalco porque fue también el nombre cristiano que se le puso. En este lugar pues no se tenía, como casi toda la arqueología, ¿verdad? No se tenía ni idea de qué era lo que podía encontrarse ahí, localizarse. Fue un rescate también, se iba a construir, se estaba haciendo la cimentación del edificio del sindicato de maestros, el CENTE, para el comité ejecutivo, y entonces como se estaba profundizando mucho, pues empezaba a salir piezas arqueológicas, pedazos de tiestos, entonces pues se hizo el trabajo y se excavó más de la mitad del terreno, que era muy grande, y el principal elemento que nos dio la pauta para determinar de qué se trataba fue precisamente la Casa Negra. Tlilancalco quiere decir eso. Tlili viene de negro, oscuridad, Cal es de Cali, casa, y Co es de lugar. Entonces el lugar de la Casa Negra era un sitio, una construcción que tenía un pórtico, al centro tenía un altar y después se cerraba, un pórtico rectangular, y después se cerraba para dar acceso a un recinto circular. El recinto circular estaba pintado completamente en negro, tanto las paredes como el piso. Y al fondo de este recinto, que medía 3.30 de diámetro, había 2 braseros boca abajo, y los braseros tenían como soporte calaveras, o sea, figuras de calaveras. Esto nos estaba indicando que el recinto fue clausurado por los mexicas. Al voltear los braseros, quiere decir que el sitio se cierra. Además, el sitio estaba, digamos que limpio. No había nada, ningún otro elemento que nos dijera que, pues bueno, fue derrumbado durante la conquista o antes, y que
y que pues ahí se quedó todo, ¿no? No, Sino nada que de eso. estaba limpio. O sea, nosotros le quitamos todo y estaba limpio. Al centro de este recinto había una gran mancha de copal, lo que nos indica también que se hacían ceremonias muy importantes ahí con mucha frecuencia. Entonces, este lugar ya después, cerca del altar había un jaguar Ujú, bajo el piso, que se le llama Cuauhxicalli, ujú. que es porque tiene un recipiente en el lomo, pero es todo de una sola pieza. Es un jaguar de piedra. Jaguar de piedra que está ahorita en el Museo de Antropología, en la Sala Mexica, pintado, tiene un moñito con lunares negros, tiene rojo, azul y amarillo. Es un elemento muy bonito porque le falta la patita izquierda. Y el jaguar es el representante de Tezcatlipoca. Y a Tezcatlipoca le falta el pie izquierdo. Estamos otra vez en iconografía, Sí, pero de sí, otras de otras ¿verdad? características. Ajá. Entonces, pues es posiblemente una representación de Tezcatlipoca. No se le localizó la parte de la patita. No la tiene rota porque por un golpe, accidente. sino es intencional. Ajá. Y entonces, pues pudo haber tenido tal vez un espejo Ajá. o un escudo en esa patita, ¿no? Y bueno, pues ahí, entonces ya todo nos relacionó con Tezcatlipoca y con el norte, porque se localizaron también 3 esculturas de Hécatl, el dios del viento, pero negras. Entonces nos hace referencia al dios del viento negro, que era un viento fuerte, un viento temible para todos, y estaban dentro de una caja de piedra también. Luego apareció un puma, que también tiene relación con es un felino, que también eso nos habla de la importancia que los felinos tenían para la sociedad mexica. Y ya después de mucho tiempo había pinturas murales también, y mucha cerámica ceremonial. Entonces, la hipótesis es que es un sitio de iniciación para los guerreros. Y en este lugar fue clausurado por ellos en los tiempos de Moctezuma, y le aumentaron el nivel al terreno y pues quedó escondido. O sea, ese lugar nunca nadie lo vio. Y era un sitio, los Tlancalcos se mencionan en las fuentes, eran sitios, unos dicen que de dolor, de tristeza, otros que de meditación. Incluso se menciona que cuando Moctezuma iba a ser nombrado Tlatoani, una vez que el consejo determinó que Moctezuma era el nuevo Tlatoani, lo fueron a buscar y él estaba en la Casa Negra. Que no precisamente es esa, o sea, había varias casas negras, o sea, las fuentes. Moctezuma después tuvo su propia Casa Negra para su meditación. Sahagún menciona que había otra casa negra que él vio, bueno, no dice otra casa negra, o sea, él vio una casa negra en lo que sería Belisario Domínguez y el Eje Central, enfrente del Templo de la Concepción, o en el Templo de la Concepción, no sabemos exactamente dónde, pero ahí estaría localizada. Lo interesante de esto es que República de Venezuela es la continuación de Belisario Domínguez, o Belisario Domínguez es la continuación de República de Venezuela, que llega hasta el Eje Central. Y entonces tendríamos la Casa Negra de Atzacoalco y la Casa Negra de Santa María Cuepopan, que es la otra parcialidad. Y estarían las dos en línea recta, más o menos, ¿no? Y había tanto en Santa María, en Atzacoalco, como en Santa María Cuepopan, como en San Juan Moyotlán, había un barrio que se llama precisamente Teocaltitlán. Perdón, Teocaltitlán. Es el barrio, el barrio del Dios. Y dicen que ahí había un templo, o en cada barrio había templos, ¿no? Pero que estos, por la semejanza de esos barrios, pues puede decir que pudiera estar 3 casas negras, ¿no? En esas localizadas, pero la verdad no sabemos. Sí, la única que se localizó pues fue la de Venezuela, ¿no? Que ha sido un sitio pues muy interesante y muy importante para la sociedad mexica, del cual pues se desconoce, porque como lo negro se relaciona con el diablo, después en la época novohispana y los sacerdotes, los evangelizadores
lo negro es terrible, entonces estos lugares pues no podían ser comentados porque estaban prohibidos, ¿no? Todo lo que fuera negro era demoníaco. Bueno, pues todos estos son los secretos que oculta el Centro Histórico de la Ciudad de así México es. y que a través del trabajo arqueológico aparecen y son la punta de un cabo, el cabo, digamos, que se puede ir siguiendo y que los arqueólogos y los investigadores trabajan para después darnos conclusiones tan interesantes como las que en esta ocasión compartió con nosotros la arqueóloga Reina Cedillo. Le agradecemos muchísimo esta conversación, este pilón sobre este descubrimiento en la calle de Venezuela y bueno, todo el trabajo que ha hecho usted a propósito del altar de Dolores a partir de la aparición de un objeto de 20 centímetros cuyo uso en ese momento era desconocido para los arqueólogos y que llevó al conocimiento de todo esto. Arqueóloga Reina Cedillo, muchas gracias por estar hoy aquí en Radio INA. Muchas gracias a ustedes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.